El capítulo 58 del profeta Isaías. Isaías es un profeta que fue llamado por Dios a su labor, a su ministerio, más o menos en el año 740 antes de Cristo, 740 años antes de que naciera el Señor. Isaías fue llamado a profetizar. Ahora, hay que entender que la palabra profeta se interpreta de una manera equivocada. En general se piensa en el profeta como alguien que pronostica el futuro, pero no es así. La idea del profeta en el Antiguo Testamento es alguien que habla en nombre de Dios, alguien que trae el mensaje de Dios. Había dos personajes importantes en el Antiguo Testamento que eran los sacerdotes y los profetas. Los sacerdotes llevaban el sacrificio y las oraciones de los hombres a Dios, y los profetas traían de Dios el mensaje para el pueblo. Isaías era alguien que tenía esta tarea, esta tremenda responsabilidad de hablarle al pueblo y decirle: así dice el Señor. Así que en el día de hoy también puede haber profetas. Descrea mucho de aquellos que pronostican el futuro. Ni siquiera se les ocurra a ustedes estar consultando o leyendo a estas brujas, a esta increíble cantidad de personajes que tratan de decirnos qué es lo que nos va a pasar a nosotros mañana, de acuerdo al día de nuestro nacimiento, al número del día, a la cantidad de letras de nuestro primer nombre, y así al lugar donde estaban los astros en el momento de nuestro nacimiento. Es toda sabiduría barata, toda estupidez humana. Es increíble que hay canales de televisión prácticamente que durante todo el día se dedican a hacer eso. Y es increíble que la gente consuma eso sabiendo que es una absurda mentira. Pero la necesidad del hombre, la desesperante necesidad del hombre de conocer su futuro, el mañana que le va a tocar vivir, hace que la gente se olvide de que han fracasado miles de veces, se olvide de que entre ellos mismos se contradicen y consulte a esos, entre comillas, profetas. Pero no es esto, de ninguna manera relacionen a los profetas de la palabra de Dios con esta clase de personajes. Los profetas recibían una palabra de Dios y se la comunicaban al pueblo. Algunas veces anunciaban cosas del futuro. Por ejemplo, en el caso de Isaías, anunció algunas cosas que luego se cumplieron. Inclusive Dios le reveló el nombre de uno de los que iba a ser un emperador que iba a ayudar al pueblo de Israel, el emperador Ciro. Y él lo mencionó por nombre casi 150, 200 años de que Ciro fuera emperador. Tienen cosas, Dios les reveló cosas del mañana, pero en general Dios les revelaba cosas para ese momento, para esa circunstancia. Isaías vivía en una situación difícil. Ustedes tienen que saber esto, cuando leen el Antiguo Testamento, después de Salomón, el pueblo de Dios se dividió en dos grandes reinos. El reino del norte, que se llamaba el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. Así que cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, sepan que hay una diferencia. Había un sector del pueblo que se llamaba Israel y el otro sector que se llamaba Judá. Tenían reyes, cada uno de ellos tenían reyes, iban cambiando de reyes permanentemente. Isaías estaba en Judá, es decir, que vivía en Jerusalén, era un hombre de gran influencia, tenía acceso a los reyes de aquella época, y también pronosticó o habló, no pronosticó no es la palabra, profetizó, yo mismo caí en mis propias redes,
profetizó acerca de lo que le iba a pasar a Israel, e inclusive habló luego de las promesas de Dios para el pueblo de Israel, pueblo al que él, o sector al que él no pertenecía. El pueblo de Israel terminó con el avance de los asirios, fue destruida la capital, Samaria, y el pueblo de Israel terminó como reino en el año 721, es decir, 19 años después que Isaías comenzara a profetizar. Esto fue algo muy fuerte para el pueblo de Judá. Y el pueblo de Judá, es decir, el pueblo que vivía alrededor de los reyes que estaban en Jerusalén, vivían bajo permanente ataque de los enemigos, no vivían en una etapa de paz, sino de permanente confrontación. Los asirios los invadieron y en un momento estuvieron a punto de destruirlos, pero el rey consultó a Isaías, Isaías consultó a Dios, y el rey oró, y Dios liberó al pueblo de una manera milagrosa. Todo esto en tiempo de Isaías. Así que este hombre que tenía mucha influencia, este profeta de Dios, que escribió capítulos realmente maravillosos, escribe este libro que es, como dicen algunos, el Evangelio del Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, siempre que hablen con un judío, nunca digan Antiguo Testamento, esto les ofende muchísimo. Ellos quieren que digamos a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento el primer pacto, y como decía Gerardo, el testamento es pacto, y al Nuevo Testamento, en todo caso, el nuevo pacto o el segundo pacto, aunque ellos no lo reconocen como tal, porque ellos dicen nuestra Biblia y nuestro mensaje no es antiguo. Y déjenme decirle que de alguna manera esto tiene que ser aclarado. Cuando yo era chico y me decían vamos a leer el Antiguo Testamento, yo tenía la idea de que íbamos a leer algo viejo, algo que no tenía relación con la actualidad, algo que ya había sido superado, algo que no valía la pena prestar atención. Cuando uno es niño o joven, cree que todo lo que es viejo, antiguo, adulto, es inservible y prescindible. Así que yo pensaba eso, y yo creo que hay mucha gente que piensa que la palabra antiguo hace que lo que leamos tiene menos valor. No. El primer pacto y el segundo pacto es todo palabra de Dios. Así que cuando leemos la Biblia, leemos lo que Dios dijo al pueblo, en este caso a través de los profetas, particularmente el caso de Isaías. Isaías se puede dividir en tres partes, el libro de Isaías, simplemente como una introducción. Los primeros 40 capítulos, en donde Isaías tiene un mensaje muy fuerte, muy severo, de condenación a la hipocresía, a la infidelidad, al pecado del pueblo. Los primeros 39 capítulos son de un mensaje muy duro. Del capítulo 40 al 55, cambia el tono del mensaje, porque aparentemente Isaías comienza a dar palabras de consuelo y de esperanza a aquellos del pueblo de Israel que comenzaban a volver a Israel a reconstruir sus casas y sus ciudades. Y del capítulo 56 al 66 hay una serie de profecías y de mensajes de Dios, dentro de los cuales está este capítulo 58. Así que vamos a leerlo. Es un mensaje muy fuerte de Isaías al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, y que tenemos que traer en el día de hoy para ver qué lección podemos sacar. Dice Isaías 58, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día
y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partás tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergués en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. El profeta es muy fuerte hablándole al pueblo. El pueblo tenía costumbres de ayunar. En el Antiguo Testamento no se había dado ninguna orden de cuándo se debía ayunar. Solamente se menciona el ayuno para el día de perdón, el día que anunciaba el año de jubileo. El año de jubileo era el año en el que todas las deudas se cancelaban. Era el año en que todos los esclavos volvían a ser libres. Era el año en que las familias recuperaban su propiedad. Cada 7 años el pueblo de Israel tenía el deber de trabajar 6 años la tierra y hacer descansar a la tierra 1 año. Esto sucedía 6 años, la tierra descansaba 1 año. Los judíos se preguntaban lo mismo que nos preguntaríamos nosotros. ¿Qué pasa ese 7º año si no hay cosecha? Entonces Dios le dice,
el año sexto te voy a dar tanta abundancia en tus cosechas que no vas a tener necesidad de trabajar el año séptimo. Tenés que descansar. 6 días usó Dios para construir y crear todo el universo, y el séptimo descansó. Así que ellos sabían esto, pero también Dios se había dicho en Levítico capítulo 25, había hablado de un año, el año del jubileo. Esto sucede después de 49, es decir, de 7 periodos de normales, viene un año, el año número 50. En el año número 50, todo debía volverse a la normalidad. Si alguien había perdido su terreno por deudas, el propietario o el que le había quitado el terreno se lo tenía que devolver. Si alguien había tenido que venderse como persona, como esclavo para pagar deudas, en el año del jubileo era declarado libre. Así que era un año de gran justicia social. Alguien dijo que el año del jubileo es la ley social más importante antes de las leyes sociales que se escribieron en este siglo XX. Este capítulo tiene mucho del anuncio de este año de jubileo, porque habla del ayuno, y siempre antes del jubileo había que ayunar, y habla de que este mensaje debe ser anunciado con trompeta, versículo 1, y el jubileo era anunciado con un gran sonido de trompeta. Pero claro, la costumbre de ayunar era una costumbre que los judíos tenían. Luego se instituyeron días y fechas de ayuno, así de tal manera que cuando el Señor Jesús nació, 700 años después de Isaías, ya los judíos ayunaban, tenían días precisos en el año para ayunar, y los fariseos decían que ayunaban también más de una vez por semana. Ahora, ¿cuál es la idea del ayuno? ¿Qué tiene Dios en mente cuando ordena que el pueblo ayune? Le está pidiendo al pueblo que descanse de su trabajo, le está pidiendo al pueblo que limite el consumo de alimentos por un día para consagrar ese tiempo a la oración y a esperar que Dios se manifieste y le hable. El ayuno rápidamente se convirtió en un signo de espiritualidad, al punto que cuando el Señor Jesús habló en el Sermón del Monte, Él enseñó 3 cosas. En el capítulo 6 habló de las ofrendas, luego habló de la oración, y es cuando enseña el Padre Nuestro, y luego habló del ayuno. Y el mensaje que da el Señor Jesús es ayunar sin hipocresía, porque el ayuno iba acompañado de una manera de vestirse, una manera hasta de maquillarse. Los judíos se tiraban ceniza en el cabello, demudaban el rostro, se vestían de ropas muy especiales, de silicio, de tal manera que todo el mundo podía, cuando lo veía, decir: ah, mira, allí está el fariseo ayunando. Y Jesús le dice: no es el ayuno el que Dios quiere. El ayuno debe ser algo privado, íntimo. Si alguien viene y le dice: yo estoy ayunando, hermano, usted piense: no lo está haciendo bien. Quien ayuna no le tiene que decir absolutamente a nadie que está ayunando, porque es algo íntimo, personal, privado, entre él y Dios. Por eso el Señor dice: si vas a ayunar, hacelo en tu cámara, cerrá la puerta, que nadie se entere. Ahora, esto estaba sucediendo. El pueblo ayunaba, así hacía el rito, cumplía con la tradición, con la regla litúrgica. Pero el Señor lo mira y dice: no es esto lo que quiero. No sirve de nada tu religiosidad. No sirve de nada que cumplas con las tradiciones. No sirve de nada que cumplas con los días de las fiestas sagradas. Y lean el capítulo 1 del versículo 17 en adelante, del versículo 10 en adelante, un pasaje, hace un tiempo lo leyó Eliseo, un pasaje durísimo,
Dice el Señor, me tienen cansado ustedes con las fiestas que hacen religiosas. Me tienen cansado con los ritos. Me tienen cansado con tanta religiosidad exterior, con esa mueca de santidad, con esa actitud santulona de venir al templo para parecer más buenos que los demás. Me tienen cansado. Es lo mismo que le está diciendo aquí al pueblo de Israel. No es el ayuno, la religiosidad, lo que a mí me conforma. ¿Y qué es lo que le conforma a Dios? Versículo 6. Y acá hay un mensaje muy fuerte, un mensaje que prácticamente por muchos años la Iglesia no leyó, o si lo leyó lo dejaba pasar por alto. Porque hay muchos que leen la Biblia y dicen, este pasaje es muy fuerte para el pueblo de Israel, pero no tiene nada que ver conmigo. Una manera muy astuta de leer la Biblia y no tener compromiso. Pero la palabra de Dios, y Pablo dice, toda escritura es útil. Así cuando él dice toda, significa que Isaías 58 también puede ser útil para cada uno de nosotros y puede ser útil para la iglesia de la Puerta Abierta. Amén, hermano. ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? ¿Religiosidad? No. Miren lo que Él está esperando, qué es lo que le agrada a Dios. Sigan la lectura del versículo 6, yo la voy a leer en la versión popular. Dice el Señor, el ayuno que a mí me agrada es esto. Y divide su mensaje en dos secciones. Ahora, Isaías. En primer lugar, en el versículo 6 habla de la responsabilidad de la Iglesia frente a la injusticia que hay en la sociedad. Y dice, en que rompas las cadenas, las cadenas de la injusticia, y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos, y acabes, en fin, con toda tiranía. Versículo 6. Fuerte. Claro, ustedes saben que algunos tomaron estos versículos en la década del 60 y del 70 para justificar la lucha armada. Y por esa razón muchos teólogos dijeron, este es un pasaje muy peligroso, no lo volvamos a leer. Pero aquí está hablando el Señor que su pueblo, y en el día de hoy su iglesia, no puede ser indiferente, no puede darle la espalda a la injusticia, a la opresión y a la tiranía. Por muchos años privó dentro de la iglesia evangélica el concepto, nuestro reino no es de este mundo, o la idea de que no somos de este mundo, somos peregrinos, no tenemos nada que hacer aquí, solamente predicar el mensaje del Evangelio. Como consecuencia, el cristianismo se diluyó, se convirtió en un mensaje irrelevante e inocuo, porque a la gente sufriente, a la gente oprimida, a la gente que está bajo una fuerte tiranía, no le alcanza con que le digamos que sus pecados están perdonados, sino que necesitan que les ayudemos a descubrir y encontrar su libertad. Ahora usted me dice, qué suerte que vivimos en la Argentina, en donde hay libertad. Qué sonrisa he visto en la cara de algunos. Es cierto, damos gracias, tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, porque en nuestro país, en medio de tanta injusticia, corrupción e inmoralidad, vivimos una libertad que muchos otros países están muy lejos de tener. Podemos predicar el mensaje, podemos salir a la calle, podemos tener medios de comunicación y podemos hacer nuestra obra sin ningún tipo de oposición de parte del gobierno. Pero lo cierto es que alrededor nuestro hay injusticia. Y el profeta dice que debemos romper las cadenas de la injusticia. No sé cuál es la respuesta. Yo creo que, en primer lugar,
El creyente debe orar para que Dios traiga justicia a su pueblo, a este pueblo, a nuestra nación. Segunda Crónicas 7:14 es el pasaje que quizá podemos mencionar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Es decir, Dios está esperando que el pueblo, su pueblo, en medio de una situación de injusticia, de corrupción y de inmoralidad, se humille y ore. Y clame. Y allí en Segunda Crónicas dice, yo sanaré ese pueblo, esa tierra. Y hermanos, no debemos dejar de orar por nuestra patria. Tenemos una responsabilidad de orar por la paz de nuestra nación, para que la justicia sea una justicia que honre a Dios, honre a Dios y no sea usada por los hombres para sus fines personales. Dice, ¿qué puedo hacer frente a este poder? ¿Qué puedo hacer frente a semejante complot mafioso? Ante el poder de los políticos, de las grandes empresas, ¿qué puedo hacer? Puede orar, hermano. Señor, sana esta tierra. Miramos los programas de televisión y al otro día los comentamos, Grondona, y si el accidente fue un accidente o fue un atentado. Y luego lo de Cabezas, ver la marcha, ver a los padres, a la esposa, a la hermana, y decir, Señor, cuánta injusticia. Pero hermanos, nuestro deber es clamar al Señor, orar al Señor. Señor, trae paz, trae justicia a esta nación por amor de tu nombre. Y el Señor nos dice, no vale mucho, no me satisface. No es algo que me vuelve loco la religiosidad de ustedes de los domingos a las 6 de la tarde. Es más, quiero que te preocupes por el pueblo donde estás viviendo. Quiero que seas consciente de que alrededor tuyo, si no te toca a vos, alrededor tuyo hay situaciones de opresión. Hace algo, ayuda. Ves una familia que está sufriendo una situación de opresión, ya más cerca tuyo, ya no es el Palacio de Justicia, es un vecino de tu barrio, orá y actúa. Señor, convertime en un agente de tu justicia, de tu paz. Ayúdame a decir algo, ayúdame a hacer algo para que el oprimido pueda ser libertado y las cadenas puedan caer y los hombres puedan recibir tu libertad. Hermanos, tratemos de ir cambiando el concepto religioso, y aún que a mí me viene de tradición, ¿no es cierto?, de pensar en la Iglesia como el pueblo de Dios selecto, elegido, pocos pero puros, y en el que nos gusta abrazarnos y decir qué bien la pasamos aquí adentro y que eso es todo. Eso es algo maravilloso, pero es solo el principio. La Iglesia está en el mundo para ser sal, para salir a la calle y luchar por los oprimidos. Y en algunos casos, si es así, lo que se requiere es dar la vida por traer libertad. Ahora, sigo, el versículo 7 cambia. Y ya no habla tanto de lo social, sino habla de la necesidad muy cercana que alguien puede tener alrededor nuestro. Y dice así, ¿no es que partas tu pan con el hambriento? Se pregunta, esto es lo que yo quiero. ¿En que compartas tu pan con el hambriento? Y sigo leyendo en la versión popular, y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa, y no dejes de socorrer a tus semejantes. Esto es lo que quiere Dios, hermano. Teme la justicia, dice, me queda grande. Esto no, esto es muy cercano.
compartir el pan con el hambriento. Luis Alfredo canta una canción que dice así: que no te falte a vos lo que me sobra a mí. Y hermanos, la acción social que hace la Iglesia, que hoy hemos querido mostrar, aunque el video por un problema de norma no pudo ser editado como se hubiera querido, viene gente los martes, y lo que ustedes vieron es el pasillo que da el pasaje, viene gente los martes y los hermanos reparten lo que ustedes traen de ropa y de comida. Estamos dando pan al hambriento, pero es simplemente una migaja, es apenas un poquito de lo mucho que podemos hacer. Y yo quiero decirle a todos, y me lo digo a mí mismo, que yo pertenezca a la iglesia de la Puerta Abierta, y que la iglesia de la Puerta Abierta esté repartiendo pan al hambriento, no me libera a mí de compartir mi pan con el que padece necesidad. Porque muchos dicen, bueno, yo ofrendo a la iglesia y ya todas estas circunstancias quedan absolutamente superadas. No. Recibas en tu casa al pobre sin techo. En un momento venían los exilados, volvían. Y claro, llegaban a las ciudades y las casas estaban totalmente destruidas, no tenían dónde dormir. Y allí estaban los que tenían casa ayunando en el templo a Dios. Y Dios le dice, no quiero que ayunes, quiero que le abras la puerta a los exilados, a los que no tienen techo. Hermanos, cuando Daniel Rufinati viene y nos dice, acá hay un bebé de la cárcel, este es el pobre que no tiene techo. Y cuando hagas tu casa, y se lo digo a los jóvenes que pronto van a tener mansiones, cuando hagas tu casa, hacela pensando en tener un lugar para recibir a los necesitados de techo. Y si vos hacés una casa pensando en poder recibir a los necesitados, Dios te va a dar tanta abundancia que vas a tener una casa mejor de la que pensás ahora, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Ahora este párrafo es bárbaro porque es general. ¿De cuántas maneras podemos socorrer al semejante? Yo siempre que alguien en la calle que se le para el auto y me pide que lo empuje, lo empujo. ¿Saben por qué lo empujo? Porque he tenido tantas batatas en mi vida y a mí me han empujado tantas veces. Cuando tenía el 4L y un día estaba solo con Noemí y los chicos arriba del auto y el auto no arrancaba y de golpe cae un Ford Falcon, me acuerdo. Yo no sé quién es, pero le he mandado tantas bendiciones que ese tipo seguro se va al cielo así por decreto. Me empujó y arrancó. Ahora, situaciones como esas, ¿cuántas encontramos permanentemente alrededor nuestro? Gente que necesita una mano, que necesita un socorro, que necesita que lo ayudemos. Y el Señor nos dice, mirá, me gusta que vengas el domingo a las 6 a cantar, pero mirá que te estoy mirando cuando al lado tuyo hay alguien que necesita una mano. No te olvides. Eso es lo que a mí me agrada. Eso es lo que a mí me pone contento. Que un hijo mío ayude al necesitado. Ahora, observe que estas palabras son las que el Señor tenía en mente en Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Y así sigue el pasaje. ¿Cuándo, Señor, hicimos esto? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Ahora el Señor introduce un concepto allí que ha convertido este tema en una discusión de alta teología, porque
Tony Campolo, el predicador que vino el año pasado a la Argentina, es un predicador muy especial. Les recomiendo realmente, si les interesa este tema, que consigan los videos de sus conferencias que dio el año pasado en el Seminario Bautista. Realmente una fuerza tiene. Y nos vino a visitar, una tarde vino a visitarme, le mostré el lugar, lo llevé a Fuerte Apache, lo llevé a la villa de emergencia que está detrás del río Achuelo, a Lugano, para que él vea, un hombre dedicado a la acción social. Y él tiene este concepto. Dice, de la misma manera que en la cena del Señor decimos, aquí está el pan y la copa, y decimos, no está el Señor. Eso, la Iglesia Católica dice que sí está el cuerpo presente del Señor. Nosotros no creemos tal cosa, creemos que es un símbolo del Señor. De la misma manera, el Señor nos dice, en cada pobre, en cada niño abandonado, en cada oprimido, estoy yo. No quiero extenderme en este punto porque no quiero traer un problema teológico a la mente de ninguno de ustedes, pero independientemente de esa discusión, el Señor dijo, cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Así, hermano, cuando usted socorre a alguien, está socorriendo a Jesús. Mire qué lindo. Cuando usted le da ropa digna, ropa que usted seguiría usando a alguien necesitado, usted se la está dando a Jesús. Y hay algunos elementos más en este capítulo que los leo. Versículo 9, en la segunda parte dice, en la primera parte del versículo, otra vez, en la segunda parte del versículo 9, si haces desaparecer toda opresión. Luego dice, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad. Son todos textos que nos hablan del ayuno que a Dios le agrada. La verdadera vida de cristiano que honra al Señor, que aplica, que cumple el segundo de los mandamientos. ¿De qué estamos hablando? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, puesto en práctica. Y ahora viene el momento más lindo para repartir ahora promesas. Qué hermoso es predicar acerca de las promesas de Dios, pero siempre recuerden que toda promesa tiene una condición. Ustedes saben que cuando estaba preparando este mensaje, empecé a buscar en todos los manuales y libros que uno tiene. Entonces todos comentan las promesas y nadie comenta el versículo 6 y el versículo 7. Increíble. Me voy a la colección de Spurgeon que yo tengo. A ver, si Spurgeon predicó sobre el versículo 6 y 7, no. Así que es increíble porque me dio ganas de escribir a todos los que producen libros y decir, pero escuchen que se están saltando algunos versículos. Todos comentan las promesas, pero no comentan la condición. Escuche bien, las promesas que ahora vamos a leer son para aquellos que han en debilidad, en temor, en flaqueza, con todas las limitaciones de nuestra raza caída humana, han intentado ayudar al prójimo. Entonces, si vos vivís esa experiencia, escuchá lo que te dice el Señor en el versículo 8 y luego lo leo en versión popular. Entonces brillará tu luz como el amanecer. No sé qué quiere decir, pero me suena lindo, ¿eh? Y tus heridas sanarán muy pronto. ¿Estás herido, hermano? ¿Te han lastimado en la vida? ¿Tenés cosas del pasado que son
duras, difíciles de cicatrizar. Mirá, si te dedicas a bendecir a los necesitados, yo te digo, el Señor te promete, tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti. No sé bien qué quiere decir, así que no lo explico. No sé, yo creo que lo que Isaías quiere decir, vas a ir caminando y la gente se va a dar cuenta antes que llegás que vos sos diferente. Entrás en un lugar y la gente va a percibir el olor, la fragancia del Hijo del Rey. Y luego dice, y mi gloria te seguirá. Yo me acuerdo del Salmo 23, que dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de la vida. Pero ahora hay algo más, mejor todavía que el bien y la misericordia, la gloria de Dios. Te seguirá, dice, vos vas caminando y detrás tuyo viene la misma gloria de Dios iluminando tu vida. ¿No notaron eso cuando se encontraron con alguien que está trabajando, ayudando a los necesitados? Te percibe que hay una gloria de Dios en esa vida. En el funeral de mi mamá, yo dije esto de mi mamá. Cuando uno estaba en la presencia, especialmente en los últimos años, uno percibía la gloria del Señor alrededor de mi mamá. ¿Y saben por qué? Porque mi mamá los últimos años de su vida se dedicó a cocinar, a fabricar fideos y cocinar empanadas y pan dulce para venderlos y ayudar a un centro de drogadicción y a un orfanatorio y a un comedor para gente pobre del norte. En los últimos días tuve una discusión familiar con uno de mis hermanos, no voy a mencionarlo, del problema de plata era. Entonces mi mamá me dice, no tengo derecho, era una discusión muy interesante y mi papá miraba como si estuviera viendo un partido de ping-pong. Entonces yo le digo, mamá, digo, ¿para qué querés esa plata? Y dice, tengo deudas. Ay, mamá, me mató risa. ¿Qué deuda tenés? ¿Tenés tarjeta de crédito? No, dice, le debo 2 ofrendas al orfanatorio del norte y 2 ofrendas al centro de drogadictos. Entonces, cuando uno se encuentra con quien ayuda al necesitado, uno percibe la gloria de Dios. ¿Y no te gustaría que eso sucediera en tu vida, hermano? ¿No nos gustaría que la gente percibiera la presencia de la gloria de Dios en este lugar? No lo vamos a conseguir solamente cantando, hermanos. Y no es que no me guste el canto. Lo vamos a conseguir cuando hagamos conocer, no tenemos que hacer conocer, cuando hagamos realidad y cumplamos nuestra preocupación ante la injusticia de este mundo y nos preocupemos por los que padecen necesidad. Y por último, versículo 10, la segunda parte. Tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Miren qué dice el versículo 11. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerzas a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado. Dicho sea de paso, estamos regando, ¿no es cierto, Carlito? El jardín de enfrente. ¿Cómo es, Carlito, cuando no regamos el jardín? Se empieza a secar, ¿cierto? Entonces estamos allí entre la duda cruel de la boleta de Aguas Argentinas o el jardín. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que la boleta venga más chica o que el jardín esté floreciendo? Tenemos el jardín, queremos el jardín. Y cuando regamos, se pone todo verde. Bueno, ahora en invierno hay que aguantarse un poco de amarillo, ¿no? Pero cuando regamos, se pone todo verde. Y usted pasa por allí, pasa por el jardín de su casa. ¿Cómo es, Carlito, el jardín? Entonces yo hablo con 2 Carlitos a la vez, ¿no? ¿Cómo es el jardín? Hermoso. ¿Por qué? Porque riega. ¿Qué es? El agua trae verdor, trae frescura, trae alegría, trae color a un jardín. Así será nuestra vida, hermano, como un jardín bien regado.
Y dice después, como un manantial al que no le falta agua. He ido alguna vez a un manantial que no largaba agua. Qué lugar triste. Pero cuando uno va a esos manantiales donde brota el agua, un movimiento constante, la gente se acerca, se moja, toma agua, es de bendición. No queremos ser una iglesia que sea como un jardín bien regado. No queremos, hermanos, ser una iglesia que sea como un manantial que nunca cesa de tener agua. Amén, hermano. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? No me interesa que ayunes y hagas ritos religiosos. Me interesa que te preocupes de la situación de la ciudad donde estás viviendo y hagas algo, ores, participes. Y te ocupes del necesitado que tenés al lado tuyo. De acuerdo a lo que vos tenés. Tenemos tanto. Somos tan ricos. Me contaba Rubén Vieira que estuvo en Cuba y nos motivó a que pensemos, dice, tanta necesidad, qué pobreza. Carlitos el otro día Carlito el pastor, o Carlos el pastor, fue a predicar no muy lejos de aquí, una noche, González Catán. Cuando vino dijo, otro mundo, qué necesidad. Es decir, no hace falta ir a Cuba, no hace falta ir a ningún lado, hermano, cuánta necesidad. Señor, ten misericordia de nosotros, que a nadie le falte lo que a nosotros nos sobra. Oremos al Señor. Cada uno en su corazón le pide al Señor, Señor, aplica estos pensamientos a mi vida. Si hay algo que tengo que cambiar, algún hábito de gastos, algún proyecto, Señor, no quiero tener la mejor casa y ser un jardín seco. Señor, como iglesia no queremos simplemente ser conocidos porque tenemos lindas propiedades o variados programas. Gracias, Señor, por todo eso. Pero quisiéramos ser conocidos, Señor, porque tenemos un corazón de amor hacia los que nos rodean. Señor, queremos darte gracias por el trabajo que podemos hacer a través del área de acción social. Señor, muchas gracias por el trabajo de los jóvenes cada viernes que vayan a ayudar al Ejército de Salvación a dar de comer a los pobres que están en las estaciones. Muchas gracias, Señor, por lo que hemos podido mandar al norte de medicamentos y de ropa, ayudar a gente que no conocemos. Gracias, Señor, por lo que hemos podido hacer por la familia de Teresa Rodríguez y de tantos otros. Pero, Señor, nosotros sabemos que vos sabés que todavía podemos hacer mucho más. Así que háblanos a cada corazón, que cada uno en forma individual piense qué puede hacer para traer más justicia, más libertad en nuestra nación, en nuestra ciudad. Pero, Señor, también que cada uno de nosotros pensemos qué podemos hacer para ayudar al que está al lado nuestro. No tiene ropa, tiene hambre. Señor, queremos mirar con tus ojos. Señor, quisiéramos sentir con tu corazón.
Señor, no queremos ser insensibles. Ahora sepa cualquier persona que en esta noche está aquí, aquí, que por más que le dé ofrendas a los pobres, esto no le consigue la salvación. La salvación solo se consigue cuando con una actitud de fe y de arrepentimiento nos acercamos al Señor. No hay perdón en las buenas obras, no hay perdón en las limosnas, solamente hay perdón en la sangre de Jesús. Si usted quiere entrar en la familia de Dios, no piense que este mensaje es para que usted, cumpliendo con ciertas acciones de misericordia, usted va a ganar la salvación. De ninguna manera. La salvación es por gracia, para todo aquel que humildemente se acerca al Señor. Pero para nosotros, aquellos que ya tenemos la salvación, el mensaje para que nos llevemos a casa. El Señor no quiere tanta religiosidad, sino quiere que nos comprometamos en ayudar a los que padecen necesidad.